Clasificación de las obligaciones en el derecho romano. Integrantes del grupo expositor: Gerardo Molina, Donato Vilani, Rafael Castilla y mi persona, Itamar Montilla. Con esta breve exposición del grupo de estudiantes de Derecho en la asignatura de Derecho Romano de la UNEYES San Carlos, queremos destacar los aspectos más resaltantes de la clasificación de las obligaciones. El estudio de las obligaciones en el derecho romano nos señala el camino para entender y comprender mejor el desarrollo y evolución de esta institución. El derecho romano ha sido fundamental no solo en el devenir histórico, sino también en la forma en que ha sido aplicado y en la forma como ha traspasado las fronteras del tiempo hasta nuestros días. Si nos preguntamos el origen, el fundamento del derecho, de las obligaciones en el derecho romano, podemos decir lo siguiente: las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo un deber jurídico. De lo contrario, si no obedecían, eran sancionados como delitos. Aunque existen otras clasificaciones, otras formas de establecer esta clasificación, nosotros hemos hecho referencia a la siguiente: atendiendo al derecho del cual provienen, a mi cargo; atendiendo a los sujetos, a cargo de Gerardo Molina; atendiendo al objeto, Donato Vilani; y como cuarto, atendiendo a la eficacia procesal, Rafael Castilla. En cuanto al derecho del cual provienen, en las instituciones justinianas se dice que la división principal de las obligaciones se reduce a dos clases: civiles o pretorias. Esta clasificación se relaciona con la extinción por prescripción. En el antiguo derecho romano, las obligaciones civiles eran imprescriptibles y las pretorias eran prescriptibles. La prescripción extintiva era propia del derecho de gentes, desconocida por el derecho romano. Más tarde, con Justiniano, todas las obligaciones se hicieron prescriptibles. Podemos conceptualizar de la siguiente manera: las civiles son obligaciones que han nacido por las leyes reconocidas y sancionadas por el derecho civil, o sea, el ius civilis. Son honorarias las que el pretor ha establecido por su jurisdicción, las nacidas por el derecho honorario, el ius honorarius. Continuemos con Gerardo Molina. Continuando con la clasificación de las obligaciones según el sujeto en el derecho romano, encontramos que son de tres tipos: las obligaciones ambulatorias, las obligaciones parciarias y las obligaciones solidarias. Las obligaciones ambulatorias también se conocen con el nombre de obligaciones pro tem y se definen como las obligaciones que tienen el propósito de proteger la cosa que es propiedad de un sujeto. En este tipo de obligaciones los sujetos pueden estar debidamente identificados al momento de nacer la obligación. A esto se le llama obligación con sujeto determinado. O pueden no estar identificados los sujetos al momento de nacer la obligación, sino solamente el objeto. A esto se le denomina obligación con sujeto no determinado. También se pueden dar que las obligaciones aparecen sujetos unitarios, un solo acreedor, un solo deudor, o pueden aparecer con sujetos plurales, o sea, puede salir un acreedor, varios deudores, o un deudor y varios acreedores, o varios deudores o varios acreedores. En el primer caso estamos hablando de la pluralidad activa, en el segundo caso de la pluralidad pasiva y en el tercero de la pluralidad mixta. Las obligaciones parciarias o mancomunades consisten en aquellas obligaciones en las cuales intervienen varios acreedores y la obligación se distribuye entre ellos, en partes entre ellos, o participan varios acreedores y la obligación se distribuye en parte entre ellos. Igualmente tenemos finalmente la obligación solidaria. La obligación solidaria consiste en que participan varios deudores y el monto de la obligación se distribuye entre ellos solidariamente. Igualmente, si existen varios acreedores, el monto de la obligación, el beneficio de la obligación, se distribuye entre ellos. Las características que resaltan en las obligaciones solidarias son las siguientes: el acreedor puede demandar equitativamente a cualquiera o a todos los deudores. El pago de la deuda extingue la obligación.
el pago se suple el derecho del acreedor. El acreedor podrá demandar a cualquiera de los codeudores. En la obligación solidaria, cada uno de los actores podrá extinguir el total del objeto de la obligación, aun cuando éste fuera divisible. Cada uno de los deudores están obligados a pagar al pago total de la obligación. El objeto de las obligaciones solidarias debe ser único e idéntico para todos los sujetos activos y pasivos que forman la obligación. Gracias. Bien, continuaremos con el tema de las clasificaciones de las obligaciones del derecho romano. Esta vez hablaremos de obligaciones atendiendo al objeto. Las hay de diversos tipos, según pueden observar en la lámina. De objeto único, obligaciones de objeto múltiple, obligaciones de objeto indivisible y obligaciones específicas. En las obligaciones de objeto múltiple las tenemos alternativas, facultativas, genéricas y divisibles. Las obligaciones de objeto único consiste en que la obligación recaía sobre una sola cosa, mientras que la obligación de objeto múltiple recae sobre varias cosas o el objeto puede dividirse. En las obligaciones indivisibles podemos decir lo siguiente: cuando el cumplimiento de la obligación por partes iguales no sea posible, entonces estamos en presencia de obligaciones indivisibles. Es decir, que el acreedor no se le podía pagar por partes. Las del objeto indivisible seguían el régimen de obligaciones solidarias. Un ejemplo de ello, de obligación indivisible: la compra-venta de un animal vivo, puesto que este bien no puede fraccionarse. Las obligaciones divisibles. Una obligación es divisible cuando puede ser cumplida por partes iguales, mediante la división o fraccionamiento del objeto, o la prestación total en varias porciones o fracciones menores, pero de igual contenido y valor proporcional. Un ejemplo de ello: un bien inmueble es divisible, ya que se puede vender en determinadas fracciones. Las obligaciones alternativas. En las obligaciones alternativas se señalan varias prestaciones para que el deudor cumpla solo alguna de ellas, a elección suya o del acreedor, salvo que se haya llegado a un acuerdo. Por ejemplo, el acreedor le prestaba al deudor un esclavo y se había llegado también al acuerdo que el deudor le podía pagar con el esclavo o con un bien inmueble. En estas obligaciones, a menos que la elección le corresponda, no puede el acreedor pedir una cosa determinada, sino bajo la alternatividad en que se debe. La obligación de alternativa se extingue solamente cuando perecen todas las cosas alternativamente debidas. Las obligaciones facultativas. Las facultativas son aquellas en que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, aunque reservando para sí la facultad de liberarse cumpliendo con otra distinta. Así, el obligado por un fallo condenatorio a resarcir los daños causados por un animal de su propiedad podía liberarse al entregar el animal. La pérdida de la cosa debida extingue la obligación facultativa. Tanto las obligaciones alternativas como las facultativas son obligaciones indivisibles. Obligaciones genéricas. Las obligaciones genéricas son aquellas cuya prestación versa sobre cosas pertenecientes a una determinada categoría más o menos amplia o genus, indicándose tan solo el género a que pertenece y pudiendo consistir en una cantidad de cosa o una cosa. En estas obligaciones genéricas el deudor no se libera, aunque se destruyen las cosas que forman el objeto de la obligación, pues el género nunca perece. Ejemplo de ello: si se perdía la cosa prestada por una fuerza mayor, se podía restituir por otra igual. Ejemplo: si el acreedor prestaba al deudor un caballo y éste se perdía de su establo,
el deudor podía restituirlo por otro igual de la misma especie, valor y naturaleza. Las obligaciones específicas. Las obligaciones específicas son aquellas en las que la prestación consiste en una especie, esto es, cosa individual y específicamente determinada. Esta obligación consistía en entregar la misma cosa. Por ejemplo, si se le prestaba un rancho, el deudor está obligado a entregar el mismo bien con las mismas características que fue entregado al deudor. O bien, si se le prestaba un esclavo, ese mismo lo tenían que regresar. En estas obligaciones específicas, el deudor se libera cuando la cosa desaparece por una causa no imputable al mismo. Continuando con la clasificación de las obligaciones en el derecho romano, a continuación voy a disertar una serie, lo que es la parte atendiendo a la eficacia procesal que se establece entre civiles y naturales. Voy a iniciar con las obligaciones civiles. Se dice que estas propician que el acreedor propicia al acreedor un derecho de acción para reclamar procesalmente lo que se debe. Es decir, en las obligaciones de derechos civiles estaban previstas una acción, las cuales permitían al acreedor exigir judicialmente al deudor el caso de su incumplimiento. La norma establece de que el acreedor le puede exigir jurídicamente al deudor que cumpla con lo establecido. De manera que a través del proceso judicial se puede dar el cumplimiento de la misma. Mientras en las obligaciones naturales, que es la segunda parte, que son aquellas que no propician al acreedor un derecho de acción o de accionar procesalmente eficaz para reclamar lo que se debe. No establecen el derecho natural judicialmente, jurídicamente, una norma que pueda obligar al acreedor, al deudor, restablecer lo establecido, pagar su deuda. Sin embargo, el acreedor podría mantener el producto hasta que el deudor pudiera subsanar toda la deuda establecida. Es decir, que le pudiera obligar, pero no jurídicamente, sino que él pudiera retener el producto, la cosa, hasta que él pudiera cancelar toda la deuda establecida como tal. Era la única manera que él pudiera obligar, reteniendo la cosa. En consecuencia y en conclusión, podemos decir de que tanto en las obligaciones civiles como naturales, existía una relación entre el acreedor y el deudor, que esa relación permitía de que a través de la norma pudiera cancelar la deuda, pero a nivel civil, pero a nivel natural, pudiera establecerse un convenio entre los dos que el acreedor le pudiera retener la cosa al deudor hasta que la cancelara. Buenas tardes.